El placer de hablar con el titular de la organización Consumidores Libres. Estamos en comunicación con el señor Héctor Polino. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer hablar contigo, Héctor, por una cuestión de que estamos recibiendo muchos llamados y seguramente algunos te los vamos a poner en línea, ya que estamos en una situación bastante difícil debido a la inflación y es lo que converge en la mayoría de los llamados que estamos recibiendo. Te quiero preguntar, ¿cómo puede defenderse el consumidor ante la inflación, Héctor? Y controlando los precios, viendo cuáles son los precios más convenientes que existen en los distintos supermercados y negocios barriales, comparar no solo precios, sino con calidad y cantidad del producto, porque muchas veces el precio es menor, pero también está comprando menor cantidad de centímetros cúbicos o de kilogramos, etcétera. Sí. O también es importante la calidad del producto, que puede ser en primeras marcas, segundas o terceras marcas. Estamos ante una situación complicada porque se está produciendo un aumento generalizado de precios. ¿Cómo ve la situación Organización Consumidores Libres y cómo podemos ayudar, Héctor? Bueno, Consumidores Libres ve el problema con mucha preocupación, porque por un lado el gobierno no toma ninguna medida para controlar estos incesantes aumentos de precios, la mayoría de los cuales son por razones claramente especulativas que llevan a cabo las grandes cadenas de supermercados y los grandes grupos económicos que son los formadores de precios. El gobierno, la única medida que ha tomado es prorrogar por 4 meses la política de precios cuidados, pero he aquí que la octava etapa de precios cuidados, que en definitiva son precios de referencia, terminó el 6 de enero de este año y el día 7 el gobierno nacional prorrogó por 4 meses más, es decir, hasta el 6 de mayo. Sí. Pero resulta que de los 512 artículos que estaban hasta la octava etapa, hasta el 6 de enero, se redujeron a 317 a partir del día 7. ¿Y qué artículos son los que se sacaron? Se sacaron todos los cortes de carne vacuna, el pollo, el pan, las frutas, las verduras, varias leches, etcétera. Es decir, los artículos que mayormente consume el grueso de la población de nuestro país. Y entonces pasaron a formar parte del listado de precios descuidados. Entonces, por eso es que desde la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que preside Pablo Micheli, el Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires de la tercera edad, Eugenio Semino, y yo en nombre de Consumidores Libres, antes de ayer firmamos un compromiso donde convocamos a un boicot a los consumidores de todo el país a no comprar el día 7 de abril ninguna cadena de supermercado, ningún artículo, en señal de protesta por los permanentes aumentos de precios que se están produciendo y para que el gobierno nacional tome medidas para frenar estos aumentos de carácter especulativos. Fíjate vos que de las 5 grandes cadenas de supermercados, 4 son de capital extranjero. En los Estados Unidos de Norteamérica, en los países europeos, esas cadenas de supermercados tienen un nivel de remarcación entre un 7 y un 9%. Es decir, entre el precio que le pagan al fabricante del artículo y el precio que le cobran al consumidor. En la República Argentina varía entre un 40 y un 250%. Sí, una locura. Es un verdadero escándalo. Entonces, de ahí
que hacemos un llamado desde hoy a los consumidores de todo el país para que el día 7 del mes próximo no compren en ningún producto, en ninguna cadena de supermercados, dejemos los locales vacíos en señal de protesta, de disconformidad con el actual estado de cosas, de modo tal que las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿no? Bueno, Héctor, este es un programa en el cual lideramos en las noches y estamos justamente en Radio Rivadavia M630, en donde es el líder en todo lo que es el interior del país. Así que esto va a ser notorio y deben estar tomando información todas las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Ahora, fíjate vos que además el gobierno, en medio de esta remarcación de precios, autorizó hace unos días un nuevo aumento en el precio de los combustibles, entre un 8 y un 9%. Autorizó aumentos en los peajes en las rutas nacionales, entre un 270 y un 400%. La quita de subsidios a la energía eléctrica, no solo a los usuarios residenciales, sino también a las industrias y a los comercios. Y estas industrias van a trasladar a los precios los mayores costos derivados de la electricidad. Y los comerciantes van a también aumentar los precios porque en su estructura de costos también tiene incidencia la electricidad. Y todo eso constituye una situación muy complicada para los consumidores. Ahora, le quitan el subsidio a la energía eléctrica y no incluyen dentro de la tarifa social, por ejemplo, aquellos usuarios que viven en barrios donde no tienen gas natural distribuido por redes. Entonces tienen que comprar el gas en garrafa, que el metro cúbico es entre 7 y 10 veces más caro que el metro cúbico de gas natural. Entonces utilizan energía eléctrica. Y ahora resulta que le quitan el subsidio a la energía eléctrica. Bien. Usuarios de barrios pobres no tienen agua potable distribuida por redes. Tienen que sacar el agua de los pozos. En consecuencia tienen que utilizar motores eléctricos. Eso le eleva el monto del consumo. Y no lo han incluido a esos usuarios dentro de la tarifa social. Bien. Héctor, te quiero preguntar algo y te voy a cortar porque tiene que ver con algo que hablaste con anterioridad. Ello con respecto a los supermercados, que dijiste del próximo mes, del 7 de abril. Ahora te quiero hacer una pregunta como consumidora. Los supermercados tienen un aumento increíble a la gran escala que vos dijiste, en un porcentaje realmente de un 200%, pero también hay un aumento increíble en la carnicería de la esquina de mi casa, en la verdulería de la esquina de mi casa. ¿Cómo se puede hacer con ello también? Porque el carnicero de la esquina o la verdulería de la esquina no es formador de precios. Los formadores de precios son las grandes cadenas de supermercados, las grandes industrias. Fíjate que 28 grandes industrias fabrican, y todas de capital extranjero, fabrican el 80% de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Entonces suben los precios arbitrariamente, se ponen de acuerdo entre ellos, suben los precios que nada tienen que ver con las estructuras de costo, y luego eso incide en el precio de venta del artículo del almacén de la esquina del barrio o de la verdulería o carnicería. Bien. Si los supermercados bajasen los precios o cobrasen los precios a los valores razonables, también se van a tener que amoldar a esos valores la carnicería, el almacén o la verdulería del barrio. Bien. Héctor, vamos a empezar ahora y le voy a pedir a Walter para hacerlo de manera como corresponde y seguir un hilo. Vamos a ir pasándote de a un oyente, porque si pasamos 3 oyentes juntos me parece una locura. Entonces, claro, de a oyente para que vos puedas responder a la consulta, porque nos han llegado cantidad de mensajes. Hoy han explotado las vías de comunicación, pero vamos a ir pasando
haciéndolo porque notamos en algunos casos hasta situaciones de desesperación. Entonces, vamos a ir de a un oyente para tener tu respuesta. A ver, Bueno. el primer llamado y el primer oyente, y escúchalo por favor, Héctor, para tu respuesta. ¿Cómo no? Alejandra, primera vez que te escucho, qué buen programa, qué buenas entrevistas, qué bueno que hacer las preguntas como la gente común que querríamos saber, hablando de los alimentos, cómo está todo, sabes, en general todo está por las nubes. ¿Qué es lo que le podés decir a este oyente, Héctor? No, que tiene razón, que los precios han subido desmedidamente y mientras los salarios todavía no han aumentado y las jubilaciones recién tuvieron un aumento de un 15%. El último reajuste fue en el mes de septiembre del año pasado, recién ahora se reajusta un 15% y tienen que esperar el mes de septiembre para el nuevo reajuste, de modo que los jubilados que perciben el haber mínimo y los trabajadores que están en relación de dependencia han perdido poder de compra y hoy compran menor cantidad de artículos, han dejado de consumir algunos artículos muy caros como la carne vacuna y están pasando de comprar primeras marcas a segundas o terceras marcas. Tiene razón la oyente. Perfecto, ahora vamos al otro llamado, por favor, a otro oyente. Hola Alejandra, bueno, con respecto a los precios cuidados, ¿sabes en los supermercados que yo voy, que sería el Día, el Coto, y hasta los chinos, el precio cuidado solo están los carteles, porque ni siquiera una arveja podés conseguir? Así que me parece que la realidad es otra cosa de todo lo que muestran. Nosotros sufrimos lo que es el encarecimiento de todos los precios. Bueno, soy Patricia con documento 376, te mando un beso. Beso enorme, Patricia. ¿Cuál es tu opinión bien específica? Que tiene razón la oyente, porque en esta novena etapa de precios cuidados no hay ningún tipo de control por parte de las autoridades. Y es cierto, las cadenas de supermercados, de esos 317 artículos, tienen muy pocos, algunos tienen 40, 50, 30 artículos. Es cierto que tienen el cartelito y no está el artículo correspondiente y al lado hay un artículo similar con un precio superior y algunas cadenas lo ubican en el último... Sí. En la última góndola y en la parte de abajo, donde es invisible. En la parte de abajo, de modo tal que sí. pasa desapercibido sí. la existencia de ese producto de precios cuidados, ¿no? Vamos a otro oyente, Héctor. Bueno, buenas noches, disculpe que la moleste. Escúcheme, mi inquietud es saber por qué de repente yo sufrí un aumento del 200% en la tarifa de luz desde sur, cuando de repente yo pagaba tarifa plena porque no tenía subsidio, y ahora me pusieron el subsidio para aumentarme un 200% en el trayecto de diciembre-enero. Quisiera saber si ustedes me lo pueden averiguar o que me digan algo. Muy agradecido, disculpen la molestia. No, nunca es molestia, por el contrario, mi amor, es un placer. Héctor, ¿qué le podés responder, por favor? Qué bueno, que frente a esa situación lo que tiene que hacer es ir a la oficina comercial de la empresa para que le aclaren si él antes pagaba un determinado valor y ahora con el subsidio está pagando un precio superior. Bueno, a ver que le aclaren por qué esa contradicción, eso que es absolutamente ilógico. De modo que la primera consulta tiene que hacerlo ante la oficina comercial de la empresa que corresponde a su domicilio. Y si la respuesta no fuere satisfactoria, tiene que concurrir al ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que funciona en la calle Suipacha, 612
de la ciudad de Buenos Aires y hacer ahí el reclamo. Héctor, yo quiero decirte que vamos a frenar acá porque si no estamos toda la noche y tenemos cantidad de entrevistados además, pero realmente no paran los mensajes y no paran los llamados, así que seguramente te vamos a hacer extensivos algunos de ellos como para obtener alguna respuesta y agradecerle sí, a que todos los pueden enviar las preguntas a Consumidores Libres. Eso te iba a preguntar. Puedo darte el correo electrónico, sí. consumidores-libres@yahoo.com.ar y les vamos a contestar a través del correo electrónico cuál es la respuesta a la inquietud que nos hace llegar el oyente, ¿no? La posibilidad de salida. Lo último que te quiero preguntar, Héctor, porque leí un titular vinculado a una manifestación que vos habías hecho, una expresión que vos habías realizado. ¿Considerás que para frenar la inflación el gobierno no debe seguir autorizando aumentos en los combustibles? Eso es lo que vos dijiste. ¿Por qué? Claro, porque en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, la influencia del precio de los combustibles en una canasta de alimentos, el promedio es de un 35%, de modo que todo aumento en el precio de los combustibles se traslada luego a los precios. Y es inexplicable que, habiendo bajado el valor del barril del petróleo, que estuvo a $130 el barril, que ha bajado a 30, 28, 40 dólares el barril, en todos los países del mundo, en los Estados Unidos de Norteamérica, países europeos, el valor de los combustibles baja a la mitad. En la Argentina, el 6 de enero de este año, se autorizó un aumento del 6%, y ahora en el mes de marzo se volvió a autorizar un nuevo aumento entre un 8 y un 9%. De modo que esto es inexplicable. Cuando aumenta el valor del combustible en Europa, en Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, en Rusia, a las pocas horas aumenta el precio de los combustibles en la Argentina. El valor del petróleo ha bajado de 130 dólares a 30 dólares y en la Argentina, en lugar de bajar, sigue aumentando el precio de los combustibles. Ahora te quiero preguntar lo último, Héctor, porque también como abogada del diablo te voy a pasar a aquellas otras personas que pueden decir cómo en estos 90 días va a generar un cambio el ingeniero Mauricio Macri de todo lo que viene a colación de tantos años atrás. ¿Qué opinás vos al respecto? No, es cierto, no puede en 90 días ni en 180 días modificar muchas cosas que se hicieron mal durante 12 años, pero lo que hay que hacer es no seguir haciendo cosas malas. Bien. Y esto de dejar libre el mercado, dejar el libre juego de la oferta y la demanda, y que el mercado va a regular la situación del país, cuando tenemos una economía tan concentrada en tan pocas manos, además en su inmensa mayoría en manos de capitales extranjeros, es un gravísimo error. En un país bien organizado tiene que existir, a mi juicio, un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. El Estado tiene que jugar un rol estableciéndole reglas claras al mercado, porque si el Estado deja que el mercado haga lo que le parece, lo que va a suceder es que la sociedad va a terminar siendo la perjudicada, como lo estamos verificando en estos 3 últimos meses. Hay que restablecer el equilibrio y el Estado tiene que intervenir aplicando y haciendo cumplir las leyes vigentes, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, el observatorio de precios, poner en movimiento
una ley que se aprobó también en septiembre del año 2014 que crea el fuero judicial en las relaciones de consumo, de modo tal que el gobierno tiene que aplicar las leyes vigentes. Bien. Y no dejar todo librado al libre juego de la oferta y la demanda, porque no hay libre juego cuando hay concentración económica. Bien. Héctor, ha sido un verdadero placer. Gracias por atender a nuestras consultas, gracias por seguir atendiendo a las consultas de nuestros oyentes y gracias por bregar también por todos nosotros como consumidores libres. Que tengas una linda noche y un gusto haber dialogado contigo, Héctor Polino. Muy amable, fue un gusto, hasta pronto. Buenas Chao, noches. Héctor, buenas noches, gracias.